Función promedio.c. Conjunto. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Excel. El día de hoy vamos a analizar la función promedio.c. Conjunto. En un video anterior analizamos lo que es la función promedio y la función promedio.c. En ese ejercicio también tenemos una lista de vendedores y teníamos lo que ganaban, con una distinta profesión para cada vendedor. Lo primero que calculamos fue el promedio del sueldo. ¿Cuál es el promedio del sueldo? Y ahí es donde establecemos la función promedio, que nos sirve para promediar un rango de valores que yo seleccione. En este caso yo seleccioné el rango de los sueldos. Entonces, ¿qué fórmula apliqué? Igual, promedio, es la función que establecimos, abrimos paréntesis, y lo que seleccionamos fue el rango, lo que íbamos a promediar. Cerramos paréntesis y le di Enter, y ahí está el promedio del sueldo, 2,807.14 pesos. Ese es el promedio del sueldo de todos los vendedores. Sin embargo, si yo quisiera saber el promedio del sueldo, pero con una profesión ya determinada o específica, ya ocupaba la función .c, función promedio.c, que sirve para promediar datos, pero con criterios establecidos, condiciones establecidas, o, para ser más como claros, seleccionar datos específicos y promediarlos. Entonces, en este caso, yo establecí la fórmula promedio.c para que, dependiendo de la profesión, me lanzara el promedio del sueldo. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, le dimos igual, promedio.c, abrimos paréntesis y lo que seleccionamos primero fue el rango de qué, de las profesiones. Dimos coma y de esas profesiones yo solamente iba a seleccionar un criterio, es decir, la profesión que diga administrador. De todas las profesiones yo quiero solamente promediar las que digan administrador. ¿Y qué es lo que voy a promediar? El rango de promedio es todos los sueldos. Cierro paréntesis, le di Enter y el promedio de la carrera de administración, o mejor dicho, los que tienen la profesión de administrador, me da como promedio 2,900 pesos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de profesión? No tengo que establecer nuevamente la fórmula, basta con cambiar la profesión, contador, y automáticamente se me sale el promedio del sueldo, el sueldo de los contadores. No tienes que volver a establecer la fórmula, ya la tablita ya está programada con la función promedio.c. Eso es lo que vimos en el anterior video. Ahora, ¿cómo establecer la función promedio.c. Conjunto? Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a analizar es la tabla que tenemos a continuación. No es la misma tabla que teníamos en el anterior ejercicio cuando analizamos la función promedio y la función promedio.c. En este caso mi tabla tiene datos adicionales. En la columna A tenemos la lista de vendedores. En la columna B tenemos el sexo de cada uno de los vendedores, mujer, hombre, etc. En la columna C tenemos la profesión que ejerce o que tiene cada uno de los vendedores. En la columna D tenemos el sueldo de cada uno y en la E tenemos la edad. Entonces vamos a ver, ¿qué es lo que quiero establecer con la función promedio.c. Conjunto? Quiero establecer el promedio, pero con dos criterios, es decir, quiero yo elaborar el promedio del sueldo sabiendo que tiene una profesión y un sexo determinado. Entonces, ¿para qué sirve la función promedio.c. Conjunto? Cuando yo quiero establecer dos o más criterios, dos o más condiciones a mi operación o a mi función. Entonces, para promedio.c solo se podía establecer un solo criterio, en este caso cuál era la profesión, y a partir de ahí yo calculaba el promedio. Para promedio, la función promedio como tal, no se establece ningún tipo de criterio, solamente promediamos el rango que yo estoy estableciendo. Y en promedio.c. Conjunto se hace la operación de promedio con dos o más criterios. Vamos a comenzar. Ponemos el signo de igual, ponemos la función que es promedio.c. Conjunto. Abrimos paréntesis. Y lo primero que me pide es el rango a promediar, en este caso son los sueldos, selecciono todos los sueldos. Y ahí está, de la D4 a la D17, pongo coma, y ahora voy a poner el rango del criterio número 1, el primer criterio es el sexo, entonces yo voy a seleccionar todo el rango de sexos, ahí está. Después pongo coma, y me pide aquí el criterio número 1. ¿Cuál es el criterio número 1 de mi promedio? Es que sea hombre. Ya está, la celda G12. Pongo coma. Y ahora me pide el rango del criterio número 2. En este caso es la profesión. Selecciono todas las profesiones. Pongo coma.
Y me pide ahora el criterio número 2. El criterio número 2 es contador. Y si te fijas, aquí me aparece más criterios, rango de criterio 3, 4, 5, hasta el criterio que yo quiera establecer. Cierro paréntesis y le doy enter, y el promedio de los contadores que tienen sexo masculino es de 2,800 pesos. Si yo aquí cambio el sexo a mujer, pongo aquí la palabra mujer, y aquí en la profesión pongo administrador, y le doy enter, aquí automáticamente se corrige el promedio. Las administradoras o los vendedores que ejercen la carrera o la profesión de administrador y tienen el sexo mujer, en promedio ganan 2,000 pesos. Entonces ya nuestra tabla está configurada con la función promedio.si.conjunto con dos criterios. Muy bien, vamos a analizar la fórmula. Aquí en la parte de la fórmula lo primero que puse fue el signo de igual y establecí la función que va a operar. Igual promedio.si.conjunto, abrí paréntesis y lo primero que puse es el rango del promedio, el rango de datos que iba a promediar, en este caso los sueldos. Puse una coma y después me pidió aquí el rango del criterio número 1. El primer criterio era el sexo, así que establecí el rango de todos los sexos de los vendedores. Puse coma y lo siguiente que me pidió fue el criterio número 1. El primer criterio es el sexo y que sea mujer, así que seleccioné la celda G12. Por supuesto que ya cambié los datos de la tabla, pero acuérdate que la tabla ya está programada, no importa el sexo ni la profesión que tú escojas. Entonces aquí el sexo que yo elegí es mujer y ese es mi criterio, la celda G12. Puse coma y después me pidieron el rango del criterio número 2, que es la profesión. Selecciono todas las profesiones. Después puse coma y puse la celda H12, que es la profesión administrador que yo estoy estableciendo en mi criterio en cuanto a mi fórmula. Tiene que ser mujer y tiene que ser administrador. Primer criterio, segundo criterio. Cerré el paréntesis. Obviamente aquí también podía yo ampliar a 3 o 4 o a más criterios, pero yo nada más me quedé a 2 criterios, nada más utilicé 2. Cierro paréntesis, le di enter y ahí está el promedio de las administradoras en nuestra lista de vendedores. Si yo cambio los datos no pasa nada. Pongo aquí la palabra hombre y cambio aquí la carrera a contador, no, a ingeniero en sistemas. Y ahí está, los hombres que son ingenieros en sistemas ganan 3,250 pesos en promedio. Y así está la programación de nuestra tabla para la función promedio.si.conjunto, y estos dos ya lo habíamos analizado en un anterior video. Para ver la función promedio y promedio.si, aquí en la descripción te dejo el video para que lo cheques y veas la comparativa con promedio.si.conjunto. Espero que haya quedado claro esta información. Gracias por ver este video, nos vemos hasta la próxima. ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos lo que es la función promedio.si.conjunto. Hicimos una comparativa con la función promedio.si y la función promedio. De todos modos, en la descripción te dejo el link con el video de función promedio.si y promedio, para que quede más claro. Utilizamos una tabla, una lista de vendedores, en donde pudimos establecer la fórmula de una manera clara y precisa. No olvides los pasos para poder establecer esta fórmula de manera correcta. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo más temas como estos. Ahorita estamos trabajando la materia de física, informática y temas de la salud. Activa la campanilla para que tengas notificación cuando subimos un nuevo video. Gracias por tu atención, nos vemos hasta la próxima.